ya digamos ha perdido su auge, era así como desolado como lo ven en este momento, y esto lo que hacía era conservarse. Muchísimas familias en tiempo atrás en Portugal lograron sobrevivir. Buenos días, nos encontramos en este momento a las afueras de Lisboa, Portugal, la capital. Vinimos hoy a conocer una de las historias portuguesas, claro, también hay que empaparse un poquito acerca de la cultura portuguesa. Vinimos a conocer el famoso, o bueno, que en ese tiempo lo llamaban el oro blanco, que es nada más y nada menos la sal marina, que tiempo atrás muchísimas personas y muchos portugueses sobrevivieron, y esto les daba vida y también les daba, digamos, como un poco de luz y esperanza para que ellos pudieran sobrevivir. Así que el día de hoy, amigos, ustedes que están allá me van a acompañar a conocer un poco acerca de la historia o del pasado de lo que ellos le llamaban en ese tiempo el oro blanco. Primero, queda un poco lejos. Para poder venir acá se necesita tener vehículo. Lo bonito es que alrededor se ve como que son zonas fluviales donde hay bastante playa. Las casas ya son más arquitectónicas, ya son con unos diseños más actuales. De por sí la gente que tiene dinero le gusta vivir más que todas las afueras de la capital de Lisboa. Ya nos dirigimos, lo que tuvimos que hacer es que tomar un transporte y que nos trajo como en 20 minutos, luego tenemos que caminar 15 minutos para poder llegar. Lo que ha generado los estragos del verano, no sé, a ver. Ah, no, todavía hay. Pensé que no había agua. Y aquí ya comienza a cambiar el panorama, ya se comienza a ver algo ya más árido, ya con una vegetación un poco más plana, ya no es tan frondoso así como tan verde como lo veíamos antes. Lo que sí es las vistas, miren cómo se ve, la vista está interesante porque está todo el borde del río Tajo y hasta allá, hasta el fondo, se ven personas. También tienen los barquitos típicos con que las personas salían a navegar en ese tiempo. Los pongo un poquito en contexto. Para ello esto se encuentra más o menos casi a 40 minutos de Lisboa. Para ello tuvimos que venir en transporte, tomamos un bus que nos trajo aproximadamente como casi media hora, y de aquí a ello tuvimos que caminar aproximadamente 15 minutos que ya vamos a llegar. Pero las vistas que se tienen son bonitas, increíbles, realmente bastante llamativas, porque precisamente está al lado del río Tajo. Ahorita cuando logremos entrar vamos a visualizar un poco, y si nos da la oportunidad de, como dice, meter la mano al fuego, vamos a hacerlo para que ustedes puedan ver en primera persona cómo es que se vive o cómo era que ellos trabajaban para obtener esta sal marina, que precisamente no solo la exportaban, digamos, aquí a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Esta cosa abandonada ya. Creo que esos sí eran salinas, pero también las dejaron abandonadas. Sí. Y es que precisamente si estos son salinas, les voy a comentar un poco qué ha pasado con el tiempo. Estas salinas precisamente ya son tomadas, o bueno, ya son más que todo conocidas en parte turística, para que las personas vengan a conocer un poco acerca de esta, porque la tradición, o bueno, la tradición de hacer el proceso de sal marina ya, digamos, ha perdido su auge por los procedimientos tecnológicos, porque estos se hacían de manera manual.
Y para ponerlos un poco en contexto, ahorita que vamos a ir a visitar la salina, en este momento en Portugal hay 5 salinas que son, digamos, como reconocidas o que son las más grandes, que en ese tiempo estaban funcionando. Ahora estas salinas que aparecen o que están aquí en Portugal ya son más que todo para exhibición del público o de turismo, que vengan a conocer un poco las tradiciones, ya que esto, como fue innovando o saliendo más tecnología, todos esos procesos se comenzaron a hacer automatizados, pero sigue conservando las tradiciones. La que sigue funcionando en este momento, si no estoy mal, es la de Aveiro, que fuimos a visitarla en cierto momento, creo que fue este año, el año pasado. ¿Cierto? Sí, el año pasado, pero como era época de invierno no logramos ver nada de información porque llovió todo el día. Por ahí les voy a dejar un fragmento por aquí, sí, para que logren ver un poco de qué fue lo que nos encontramos ese día. Dice que tiene 3 lugares, 3 rutas diferentes con la mayor distancia de 6 kilómetros, que no la vamos a hacer toda. Yo creo que ninguna. Vamos, mentira, si de pronto si nos da la posibilidad esta. De 2 kilómetros. Exacto, sí. Y acá nos indica cómo se hacen los procesos, la educación ambiental, la biodiversidad, la sal y las salinas de Samouco. Que precisamente Samouco es por la ubicación donde está en este momento, porque Samouco es una pequeña, digamos, como freguesía o pequeño lugar de Lisboa, donde aproximadamente hay como casi 2.500 personas que residen aquí. Y también hace parte de Alcoeche, que es, digamos, Alcoeche, ¿cómo es? Alcoeche. Exacto, sí. Que también hace parte de acá de Lisboa. Vamos a hacer el azul, precisamente porque allí es donde se está presentando que en este momento están haciendo procesos de extracción de sal, no en este momento, pero que se hace activamente. No es difícil perderse porque aquí está la señalización. Lo que sí es que pues casi no hay nada. En este punto 3-4 es donde se está haciendo el proceso de sacar la sal, que es donde vamos a comenzar a hacer la caminata. Y dándoles otro dato curioso, este lugar acá cuenta con casi 360 hectáreas, que es donde hacen el proceso no solo de extracción, sino que también hay vida silvestre. Dicen que acá se encuentra como con casi 150 especies de aves y mamíferos, y algunas son derivadas solo de este lugar. Y esto dio paso que en el año 1900, aproximadamente como el 1990, fue donde tomó un poco de auge, ya que esto había quedado, por decir así, como desolado como lo ven en este momento. Y fue por la construcción del puente Vasco da Gama, que por sí también es uno de los puentes más grandes, tiene como aproximadamente casi 17 kilómetros, y fue donde redescubrieron este lugar aquí, y que ahorita pues sigue siendo para el disfrute o el deleite del turismo. Pero está bueno la caminata. Si no estuviera haciendo tanto calor, sería lo mejor. ¿Cómo podría usted definir esto aquí? Como piscinas, yo digo como piscinas, ¿o qué no? Como estanques. Son estanques o... Sí, claro que obviamente eso debe tener su nombre. Son estanques de agua salada. Sí, sí, como estanques. Tiene aproximadamente casi 50 estanques, de los cuales se encuentran en buen estado. Muchos ya se encuentran así secos o deteriorados. Ajá, vea, tienen pescados también. Si usted come pescado, y el al lado que está. ya no necesita salarlo. Por eso. Entonces por eso, a ver aquí por acá que no encontramos. Sí, mucha vida. Vean los renacuajos ahí. No sé si se alcanzan a ver. Renacuajitos.
El tipo de aves según que se Bien, encuentran aquí sí. en el lugar. Y está Y interactivo. tiene Sí. alrededor de unas 15, 16 aves, Mm. especies de aves. Está Y está interactivo. interactivo porque le muestra la casilla por si usted la llega a ver, la puede marcar. Tiene acá la ruta Sí. que estamos tomando Ujú. para llegar allá. Exacto. Está bien informado y además, bueno, la verdad es que por 4 euros no está caro. Si a usted le gusta la naturaleza, le gusta así como el medio ambiente y demás, va a pasar bien. Y eso que acá debe caer el atardecer bastante bonito, solo de que no podemos estar aquí hasta tan tarde porque salir de este lugar tampoco es que sea fácil. Es un poco Sí, complicado. sí, es un poco complicado, es la verdad, no es mentiras. Entonces, por eso decidimos venir en la mañana a madrugar un poco más, aunque nos demoramos como casi 1 hora y media en poder llegar. Y esto acá huele como a huevo, como a ovo, le dicen aquí en portugués. Y contando un poco acerca de otro dato curioso de por qué se le llama el oro blanco, es precisamente porque tiempo atrás esto sirvió como un punto de financiación, o bueno, para que las familias portuguesas en ese tiempo pudieran sobrevivir, hasta que mediante se fuera haciendo más la producción vieron de que era algo que sí les estaba dando bastante rentabilidad o bastante dinero. Por eso ellos lo consideraban como el oro blanco, porque fue un medio de sustento y financiación de muchísimas familias en ese tiempo cuando este lugar acá fue descubierto. Adicional de que no solo servía para eso, sino que también servía como conservante, porque en ese tiempo no había neveras. Y aquí, como Portugal es una zona costera, hacían muchos viajes en barco y estas personas lo que hacían eran que cogían el pescado o cualquier carne o cualquier producto, lo colocaban sal marina y esto lo que hacía era conservarse. Y también para la fabricación y producción de vidrio. Vean acá las especies. Dice que casi son 170 si no estoy mal. Pero las que más han avistado son las que están ahí. Dice Beers of the Seal Pants, o sea, ¿sabes qué? Sí, es verdad, las que más han avistado. Las que más han avistado. El flamengo. Flamengo que en Colombia, en Colombia hay una marca. Solo se ve sí. Que flamengo. Flamenco hay una. Como una tienda. Es una tienda. Estamos por el suroeste. O sea, el norte es para allá. Sí. El norte. Lo interesante también es que cómo puede cambiar el contraste de la ciudad. Allá en el fondo, igual no creo que se alcance a ver, pero allá en el fondo se observa ya la ciudad y a pocos minutos ya se observa aquí la naturaleza, como este espacio árido. Árido porque, bueno, y eso que todavía hay vegetación, pero esto en invierno, como dice Santiago, lo más probable es que esto se inunde. ¿Y eso qué es? A ver, ¿qué? Cebollas. Cebollas. No, eso no es cebolla. Esto no es cebolla. ¿Qué es eso? Manzana. Tampoco. ¿Qué será esa fruta? ¿Qué es esto? Oye, si saben, comenten. Precisamente no vamos a comer nada de esto, pero sirve para que los animales se alimenten, como si uno estuviera caminando en la playa. Arena. Aquí a la derecha una hábitat desértica. Parece como... Eso tiene chuzos.
Y aquí a la izquierda ya tenemos ya vegetación de todo. Es raro. Y aquí ya caminando como en la arena. Es como una cosa para avistar. Es como una casa. A ver, por si. A comer algo ahí. No, es por si usted quiere avistar aves para no interrumpir. Tiene ahí el nombre de las aves. Usted simplemente puede llegar acá, sentarse y realmente avistarlas aquí. Pero no hay. Pero no hay. Exacto. Yo creo que esto influye mucho. Yo creo que eso influye demasiado en el tema del clima. Creo yo, puede ser que estas aves, algunas de ellas solo salgan simplemente en época de invierno. Puede ser. O en verano. Lo que sí hemos visto son muchas gaviotas, flamencos. Eso sí. A lo que tenemos ahí, a gente que hace fotografía de aves. Para hacer fotografía de aves tiene que tener usted un lente como mínimo un 70-200 para poder hacer captura de ellas. Ya de ahí en adelante el que usted quiera, 150, 600, 300. Claro está que como usted invierte, también tiene que esperar el retorno de esto, porque los lentes son caros. Las crianzas yendo a conocer es bueno porque están enseñando educación ambiental a los menores desde el colegio, y es verdad, es bueno porque en algún momento, eso también he visto yo, que nosotros en el país donde estemos, o si estamos en Colombia, nosotros que somos de Colombia, lo que tenemos que hacer es aprender cultura sobre nuestro país, historia y cosas así también importantes como el medio ambiente, que en algún momento nos llegan a preguntar y nosotros podamos responder o invitar a esa persona para que venga a conocer estos sitios acá, no solo aquí, sino también si usted reside en su país, poder conocer su cultura es bastante importante. Ya vamos a llegar a las salinas, creo yo. Ya llevamos caminando como casi una hora, pero aquí ya estamos viendo ya los turistas. O sea, aquí es donde se concentra realmente el punto importante, se podría decir. Llegamos, mire el proceso de la sal. Aquí sí hay sal para todo y para todos. Aquí ya tenemos los estanques. Acá es donde hacen el proceso de conservación, o sea, las envasan en estos sacos y ya posteriormente, después de hacer el proceso de limpieza o de evaporación, miren ahí. Sí, señor. ¿Cómo se ve? Lo que me llama la atención son los granos tan grandes, miren. Granos gigantescos. Son grandísimos. Oiga, esto es grande. Miren eso acá. Grandísimos. Parecen realmente cristales. Con razón lo llaman el oro blanco. Es que es muy parecido. Son cristales pequeñitos. Y eso es con lo que utilizaban para, en tiempos atrás, cuando los pescadores salían para otros países, colocaban el pescado y le colocaban esto, y esto se conservaba por meses o hasta también como por años y demás. Todavía lo siguen haciendo. Creo que el bacalao, si no estoy mal, el bacalao lo hacen de este procedimiento. Le echan la sal para que se conserve algunos días y luego pues hacen el proceso de limpieza de toda la sal
y es consumido y preparado como en platos. Y miren todas las salinas que tenemos allá hacia el costado de la izquierda. Ahorita vamos a ir a mirar más. Y aquí es donde hacen el proceso de empaquetar. Miren acá, los meten en estos sacos y ya posteriormente para hacer el proceso de venta. Mira este terronzote de sal. Eso está grande, esto parece como nieve. Esto parece como nieve, una pera de esto, ya lo deja. Aquí estamos como cuando dicen un bulto de sal, vean. El bulto de sal, vean. Y por esto era que muchísimas familias en tiempo atrás en Portugal lograron sobrevivir a raíz de esto, de la sal marina. ¿Y cómo se realiza este procedimiento? Aproximadamente dicen de que casi el 3.5% de todos los océanos son productores realmente de sal, como de color rosado. Y esto pasa por el tema de la vaporización. Lo que hace es que se deja varios meses hasta que se termine de evaporar de manera total, y ya después hacen el proceso de la extracción de la sal, pero da un color bonito. Miren lo bonito que es. Y ustedes precisamente se preguntarán, es que si da un color así como rosado, da un color así como rosado y hay veces brillante en algunas cosas. Miren ahí cómo se ve. Y buscando en internet resulta de que este color rosado lo generan unos microorganismos que se llaman Chromatium thioscasa, y se los voy a escribir por acá porque está muy difícil de pronunciar. Y que estos poseen unos pigmentos púrpuras o de color rosa, que ya después que son los únicos que logran sobrevivir a este espacio o este ambiente, y por eso es que dan ese color rosado que ustedes ven aquí en las salinas. Pero bonito, la verdad, un color bastante bonito. Vean la diferencia de este a este. Yo creo que puede ser precisamente porque no es algo tratado. ¿O usted qué dice? Sí, eso ya no está tratado ya. Exacto, exactamente. Sí, porque hay algunos que no, que no tienen así, digamos, como este aspecto. Pero la imagen que da es bonita. Mira, aquí vemos la diferencia. Ese todavía le falta por secarse. Este ya está casi seco. Miren cómo se ve. De verdad que la experiencia está llamativa, bonita, interesante. Uno venir a conocer todos estos espacios. Mire que ya comienza a dar los frutos y es la sal. Después de hacer el proceso de vaporización, comienza a generar los estanques de sal que son posteriormente sacados y ya luego son vendidos a las tiendas. Hay que tener en cuenta que esto a veces no suele suceder así. No suele suceder así, y esto depende de cómo el público, bueno, como las entidades, las industrias que van a hacer la compra de estas sales lo prefieran. Hay gente que después de hacer procesos de manera 100% natural, como lo vemos acá, simplemente empacan en los talegos blancos que vimos ahora y ya se va directamente para las tiendas así. Otras veces la diferencia es que esta sal es sacada de aquí, luego es, por decirlo así, purificada o limpiada de cierta forma, para que esto ya posteriormente sea enviado directamente a las tiendas. Miren aquí el ejemplo, este es el ejemplo perfecto. Como les contaba, luego de la evaporación, la sal va quedando en la parte de arriba, como cuando ustedes... ¿Cuál es el mejor ejemplo que usted le podría poner? ¿Cómo se llama? La leche de natas. Ah, sí. Como cuando, no sé si han probado leche de nata o chocolate de nata, que en la parte superior es donde queda la nata y usted con una cucharita simplemente coge y le saca la cosa. Sí. Exacto, pasa directamente esto mismo. Aquí ya todavía vemos agua, pero comenzamos a ver la sal.
que en la parte superior, que ya luego de la evaporación quedó. Y ya luego usted simplemente coge, comienza a arrastrar con esto, así. Yo creo que eso la gente puede, bueno, porque todavía se sigue trabajando. Aquí la gente viene a trabajar también a hacer la extracción de sal. Entonces esto no debería de estar, digamos, como decir, ¿cómo se dice eso? Aguado. Exacto. Tiene que estar ya seco para que la gente pueda caminar ahí. Y también que no es algo tan profundo. Realmente para que la sal pueda hacer su proceso de evaporación, tiene que estar en aguas poco profundas. Si no, difícilmente se puede hacer el procedimiento. Pero bastante interesante. Muy didáctico, muy visual. Sí. Ya era. Como vimos en la parte de ahí arriba, cuando quedaba aquí en este costado, el tema de la sal, cuando ya se evaporaba, lo que hacía era, cogían acá y comenzaban a raspaban estos espacios acá para que precisamente la sal se acumulara y ya posteriormente hacían el proceso de retirarla. Hacían este proceso, simplemente cogían, raspaban y traían la sal al borde, o sea, a este costado de acá, para que posteriormente pueda ser retirada. Y ya luego cogían con estas palas aquí, así, acá, cogían con estas palas y posteriormente tomaban y ya agregaban acá los sacos. Entonces era un proceso que realmente, uy, espera, detrás de cámaras, no te cayó, ahora sí, que era un proceso realmente donde como les contaba, la extracción de sal era todo manual. Digamos que para ese tiempo, como lo siguen haciendo, es un proceso físico totalmente, y ahora ya se está haciendo de manera, digamos, como más avanzada. Para los turistas está bien porque venimos a conocer, pero cuando es un trabajo físico y además así bajo el sol tantas horas, debe ser bastante complicado. Esto era lo que les contaba. Ahora que ya tenemos más sal, cogían acá con la pala aquí y comenzaban a sacar, miren ahí, la sal, y ya luego que iba a ser echada en los sacos. Está bueno, miren acá, miren cómo es que es grande. Ahí teníamos las salinas de Samuco. Exacto, teníamos las salinas. Esta vez por el clima que hubo verano sí pudimos verlas correctamente, que es lo importante. El color, realmente nunca había visto ese color en el agua, aunque en Colombia hay uno muy parecido que se forma así también, creo que es en la zona sur del país, que no hemos ido tampoco. Pero fue una experiencia buena conocer algo, conocer tampoco algo de historia y algo que representó tiempo atrás a los portugueses y que también les dio un poco de vida en ese sentido. Esperamos de que les haya gustado este video, se hayan informado un poco. Nos veremos en otro video, puede que sea aquí en Lisboa o en otro lugar. Así que no siendo más, adiós para todos. Chao, chao. Chao, chao.